Que el Señor les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente para estudiar juntos la palabra del Señor. Espero que el Señor les haya guardado, que el Señor les haya bendecido. Y gracias a Dios por estar aquí nuevamente juntos para que podamos estudiar lo que corresponde para esta ocasión. El tema de esta ocasión es el mensaje. Y vamos a estar hablando de la importancia del mensaje del Evangelio que tenemos que predicar a los demás, el mensaje que tenemos que llevar, de estar seguros de cuál es ese mensaje y que ese mensaje tiene que ser llevado con claridad, porque todos somos responsables y todos tenemos la orden de parte de Dios de poder llevar ese mensaje a aquellos que todavía no conocen al Señor. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir de Dios la bendición y vamos a pedir de que sea Él quien tome este tiempo y que lo que podamos hablar y discutir en esos 30 minutos que vamos a estar acá sea para honra y gloria de su nombre y para edificación de todos nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia, gracias Padre porque nos has guardado, gracias Padre porque sabemos de que tú estás con nosotros. En esta hora queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra. Padre bendito, que sea tu Espíritu quien ponga, Señor, en nuestra mente y corazón la palabra, y que esa palabra, Señor, haga el trabajo para el cual tú la envías. Gracias, Padre bendito, por cada hermano, por cada hermano que va a estar recibiendo esta clase. Te pido que tú abras el corazón y la mente para que podamos ser edificados a través de ella. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta ocasión es el mensaje. Jesús salva a los que confían en Él. Ahora, como forma de introducción, si pensamos nosotros en lo que son los productos o cualquier cosa que podamos pensar que compramos, como por ejemplo aspectos de una gorra, por ejemplo, o un pants para trotar o para correr, en todos esos productos hay productos que se encuentra que dice que hay una sola talla. Y es bueno porque no hay que andar buscando, es una sola talla y eso prácticamente, pues diríamos, le queda o le va a quedar a cualquiera que lo compre. Eso es lo ideal. Pero siempre va a haber alguien que va a decir, no, esto no, mejor prefiero comprar una talla para mí, una talla que yo sé que va a quedar bien y no pues esto que de repente me queda un poco muy apretado o me queda un poco flojo. Entonces, muchas veces todos los productos de que es una sola talla con la intención de no excluir a nadie, al final siempre resulta que hay personas que se sienten excluidas porque sencillamente no funciona para ellos eso de una sola talla. Pues asimismo existen otras cosas. Estamos viéndonos en un mundo donde se trata de hablar de inclusividad y eso y el otro, pero al final siempre hay personas que siempre se van a sentir excluidas de una u otra manera. Cuando hablamos del mensaje del Evangelio, es lo único que podríamos nosotros decir de que es y que no hace excepción de personas. El mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, es para todos sin excepción de personas. Todo aquel que viene a los pies de Cristo, Cristo no lo echa fuera. Entonces es el único mensaje, es lo único que es inclusivo al 100%, que no hace excepción de personas. Ahora, siendo algo que es realmente tan inclusivo, que es para todos y que no hay excepción de personas, como digo, es necesario saber nosotros qué es ese mensaje. Tenemos que saber exactamente cómo Dios quiere que presentemos ese mensaje para que no haya malos entendidos o que la gente vaya a entender otra cosa que no es la que Dios quiere que entienda. Entonces la clase de esta ocasión, hermanos, se va a enfocar en el mensaje, en cómo quiere Dios que se presente el mensaje y que debemos de presentar ese mensaje tal y como Dios quiere que se presente. Esos son los tres elementos que vamos a ver. Y por ahí vamos a ir, por favor, vaya conmigo al libro de Romanos, a la carta de los Romanos, el capítulo 10. Vamos a arrancar a partir de la última parte del versículo 8 hasta el 17. Romanos capítulo 10, versículos 8, la última parte, y de ahí nos vamos hasta el versículo 17. Miren lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Porque si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree que para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oiga bien, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la porción que vamos a estar viendo, o esa es la porción en la cual la lección de esta ocasión está basada. Ahora, Pablo escribió a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Pablo quería instruir a la iglesia en Roma, que estaba en el corazón del Imperio Romano. No había podido visitarlos, obviamente no conocemos la historia de que Pablo había querido visitar Roma, pero no había podido. Finalmente, pues él fue pero él envía esta carta. Y la idea de Pablo al enviar esta carta, entre otras cosas, era adiestrar o enseñar a los hermanos de Roma de la importancia del Evangelio y la importancia que había o que tenía el hecho de llevar el Evangelio. En la lección que tuvimos la vez pasada conmigo vimos la misión, la comisión que el Señor nos ha dejado. Y miramos de que nos manda a ser discípulos. Ahora el mandato es que debemos de predicar el Evangelio, pero debemos de predicar un Evangelio tal y como Dios quiere que se predique. Comenzaríamos entonces con una pregunta, mi hermano. O continuaríamos con una pregunta. ¿Por qué es importante la claridad del mensaje del Evangelio? El mensaje tiene que ser claro. Muchas veces nosotros podemos andar hablando muchas cosas o mucha palabrería y la verdad que a veces la gente, en vez de entender el mensaje del Evangelio, que es tan simple, quizá pueda que se confunda. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a compartir con las personas tiene que ser claro. Tiene que ser claro. La pregunta es, ¿por qué es importante de la claridad del Evangelio? ¿Por qué es importante? Cuando Jesús hablaba del reino, ¿es que Jesús andaba usando palabrería y esto y el otro? No. Es más, Jesús usaba las parábolas. Jesús tomaba una cuestión, una actividad del ámbito cotidiano del ser humano o de las personas para que les fuese más fácil entender lo que Él les estaba queriendo mostrar o enseñar. Entonces el mensaje tiene que ser claro. ¿Por qué entonces la claridad del Evangelio? ¿Por qué no queremos desaprovechar la oportunidad que Dios nos ha puesto en las manos? Si yo no aprovecho, o si yo empiezo a hablar otras cosas, o empiezo a hablar demasiado y el mensaje, en vez de ser claro, es confuso, entonces yo estoy desaprovechando la oportunidad que Dios ha puesto en mis manos para poder anunciar las buenas nuevas de salvación, que esa persona, a lo mejor por la obra del Espíritu Santo, pueda convertirse al Señor. Entonces, por eso la importancia de la claridad. A veces nosotros como padres, cuando le damos instrucción a los hijos, le decimos, ¿entendiste? Te dije esto y esto. Nos aseguramos de que el niño o la niña o el muchacho o la muchacha haya entendido exactamente lo que le estamos diciendo. Yo me voy y voy a regresar hasta en la tarde, pero quiero que hagas esto y esto, por esto y esto y esto. Y nos aseguramos de que ha sido claro la instrucción que le hemos dado. Entonces también nosotros, el mensaje que vamos a compartir tiene que ser claro, tiene que ser no dado a confusión. Y nos vamos a limitar también a enseñar o a predicar las buenas nuevas de salvación. No vamos a entrar en, que mire que tal y tal religión dicen esto, pero la palabra dice esto. No, vamos a concentrarnos en la proclamación o en el compartimiento del mensaje que Dios quiere que compartamos. Jesús salva a todos los que se acercan a Él. Lo leíamos en la porción.
Dice el versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, dice, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice el versículo 13, será salvo. Todo aquel. Entonces, Jesús salva a los que confían en Él. Ese es, Dios no hace excepción de personas. Dice Pablo, y esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje simple. Ahora, otra pregunta. ¿En qué se debe basar el mensaje que proclamamos? Porque ya puede decir, sí, pero yo no conozco mucho, no tengo experiencia. Ahora, ¿en qué se debe de basar el mensaje que proclamamos? 3 aspectos, mi hermano. 3 aspectos. El mensaje que vamos a proclamar tiene que estar basado en 3 aspectos. Primero, debes proclamar a los incrédulos el Evangelio. Debes proclamarle a los incrédulos que Jesús es el Señor. Y debes proclamarlo a los incrédulos que Jesús resucitó. Primero, el mensaje tiene que ser dirigido a aquellos que no conocen. Segundo, tiene que proclamarse que Jesús es el Señor de todo y en todo. Y tercero, no podemos olvidar, porque es eso lo que le da vida y le da fuerza, le da poder, le da peso al mensaje, es de que Jesús resucitó. Como dice Pablo, dice, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra predicación, lo que nosotros decimos, no tuviese ningún sentido. Porque fuéramos hallados mentirosos, porque estamos proclamando a un Dios que murió y que ahí está, sepultado. Y fuéramos los más dignos de lástima, dice Pablo. Entonces, el elemento de que Jesús resucitó tiene que estar, porque eso es lo que le da la garantía a la persona que le estamos predicando el Evangelio, de que si él reconoce, será salvo. O sea, no le estamos pidiendo no le estamos presentando a un Dios muerto, a un Dios o a un ídolo. Le estamos predicando y presentando al Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, primeramente, el Evangelio tiene que ser presentado a los incrédulos, como repito. Segundo, tiene que ser presentado a los incrédulos, pero haciéndoles saber de que Jesús es el Señor. Y tercero, debemos de hacer hincapié en que Jesús resucitó. Porque eso es lo que ahí radica el poder del Evangelio. Jesús resucitó. Y por lo tanto tiene poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él, a todos aquellos que confían en Él. Porque resucitó. Ahora, ¿quiere Dios que todos sean salvos? Alguien diría, pero ¿por qué voy a predicarle a todo el mundo? Y nos volvemos tan bíblicos y espirituales, si ya Dios sabe quién se va a salvar. Ya Dios los tiene predestinados, entonces ¿por qué predicarle a todo el mundo? Sí, Dios sabe quién se va a salvar. Dios ya sabe quién se va a salvar. Dios ya sabe quién va a reaccionar ante el mensaje del Evangelio. Pero tú y yo no lo sabemos. Es por eso que tenemos que predicarle a todo el mundo. Y sí, Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero lamentablemente no todo el mundo se va a salvar. Porque hay quienes que no van a aceptar el mensaje del Evangelio. Hay quienes que te van a decir que estás loco. Hay quienes que te posiblemente van a burlarse de ti. O posiblemente alguien se va a molestar cuando tú hables del Evangelio. Pero eso no es problema de nosotros, es problema de Él y Dios. Entonces Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Pero no todos van a venir. Entonces nuestro trabajo es compartir las buenas nuevas de salvación. Dios va a hacer la obra y lo demás, pues es Dios quien se va a encargar. Él sabe, como digo, quién y quién no va a ser salvo. Tú y yo no sabemos, pero debemos de compartirlo. Ahora,
¿Cómo funciona esto de entonces el compartir el Evangelio, las buenas nuevas con otros? Primeramente se nos llama a nosotros que compartamos porque nosotros ya fuimos salvos. Vamos a compartir algo que nosotros ya experimentamos. Yo no puedo venir a decirle a alguien o a compartirle algo del cual yo no sé nada. No sé nada. O que no estoy convencido. Muchas veces yo me hago la pregunta, ¿por qué a veces los cristianos no comparten con otros su fe? ¿No es porque no conozcan? Porque tal vez tienen 15, 20, 30 años de ser cristianos. Tienen 15, 20, 30 años de estar escuchando mensajes los domingos, enseñanza bíblica los viernes, si es que son hermanos que son, digámosle así, activos en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué realmente hay hermanos que no les gusta o no quieren o no comparten, pues? No comparten las buenas nuevas de salvación con otros. No es porque no conozcan, porque sí conocen. ¿Hacen caso omiso de lo que Dios está diciendo que hagamos? ¿O es que realmente no están convencidos de lo que profesan? Puede ser. Entonces estas clases, hermanos, como yo les he dicho siempre, estas clases son clases que hemos visto, solamente que ahora se enfocan desde otra perspectiva, desde otro ángulo, que nos da la oportunidad de poder analizar y evaluar y ir un poco más al terreno de la práctica, y que también nos hace reflexionar a nosotros en las cosas sencillas, en lo que realmente tenemos que ocuparnos. ¿Por qué entonces nosotros a veces no compartimos la buena nueva de salvación con otros? Puede que no estés convencido. Y eso es un elemento importante al momento de tú presentar el mensaje de salvación. Además que tiene que ser claro, además que tiene que ser lo que Dios quiere que compartamos, tiene que ser presentado con convicción. Con convicción. Tú tienes que estar convencido de que tú eres realmente hijo de Dios. Y tienes que preocuparte en presentar ese mensaje claro para que la persona pueda entenderlo. Declara los puntos principales que se resulten. Dice, ok, primero, debes creer en Él para ser salvo. El mensaje del Evangelio es para todos y Dios se goza en salvar. Eso es un elemento que nosotros tenemos que saber. Primeramente yo tengo que creer y estar convencido de que yo he sido salvo, de que yo soy hijo de Dios. Después tengo que presentar el Evangelio, saber que el Evangelio es para todos. Y tengo que estar consciente de que Dios se goza en salvar. Dice la palabra que cuando un incrédulo, cuando un inconverso viene a los pies del Señor, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Dios se agrada, Dios se contenta, Dios se pone feliz cuando alguien se apropia de Dios para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque por eso vino Cristo al mundo. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario. Para que por medio de ese sacrificio nosotros fuésemos salvos. Entonces, debes creer en Él para ser salvo. Eso ya lo hicimos, perdón. El mensaje del Evangelio es para todos y Dios se goza en salvar. Dios se goza en salvar. Ahora, el versículo 14 toca un punto bien importante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, aquí hay una cadena de sí, pero no, pero dice, ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Nosotros hemos sido y somos enviados a predicar, a llevar la buena nueva de salvación. Porque entonces el incrédulo no va a tener excusa, no puede decir, bueno, aunque a través de la naturaleza Dios se revela, pero es a través del mensaje que tenemos en la palabra, es donde encontramos todos los detalles y todas las pautas, todos los elementos, para que esta persona pueda venir y entienda
el mensaje de salvación. La naturaleza nos demuestra, da testimonio de que hay un Dios creador, un Dios todopoderoso. Pero en la palabra encontramos todos los detalles concernientes al plan de salvación y lo que la persona necesita hacer para poder venir a los pies de Cristo. Entonces, si nosotros vamos y predicamos, ellos van a estar en condiciones de creer, y entonces sí podrán invocar en aquel en quien han creído. Todo lo opuesto a lo que dice aquí el versículo 14. Dice, y van a creer en aquel de quien han oído, porque se le está predicando. Van a creer en aquel porque han oído. Ahora, nosotros tenemos que llevar el evangelio, porque eso va a hacer de que ellos no tengan excusa. Que nadie me dijo nada, nadie me presentó el mensaje, entonces yo por eso, si yo lo hubiera escuchado, yo hubiese venido a los pies de Cristo, va a decir alguien. Además que nosotros vamos a honrar a Dios cumpliendo este mandato, también estamos colaborando para que las personas no puedan tener excusa en aquel día, y que tú tampoco dejes de tener galardón por no haber hecho lo que Dios te pidió que hicieses. Dios nos manda que prediquemos el evangelio, que llevemos las buenas nuevas de salvación. Ahora, una pregunta ya práctica. La pregunta es, hermano, ¿qué estás haciendo para compartir el mensaje de salvación con otros? ¿Qué estás haciendo para llevar el mensaje de salvación a otros? Respóndete en tu corazón. ¿Qué estás haciendo para compartir el mensaje de salvación con otros? Porque tienes que entender esto. Los incrédulos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Debemos proclamar el evangelio para que otros, creyendo también, lo proclamen. Dios salva por medio de su palabra al ser predicada. El mensaje tiene que ser presentado, el mensaje tiene que ser predicado, porque cada alma que se convierta al Señor es un predicador más que va a surgir, es un predicador en potencia. Los incrédulos necesitan, en un mundo que el que estamos hoy en día, ¿crees tú que el mundo necesita, que el incrédulo, el inconverso, necesita escuchar las buenas nuevas de salvación? ¿Tú crees que lo necesita? Claro que sí. Hoy en día, decíamos la vez pasada, hay un montón de gente desesperada, sufriendo de problemas emocionales con todo esto de la pandemia. Entonces, necesitan escuchar el mensaje de salvación. Será lo único que les va a dar paz. Hay gente que está con medicamentos porque ya no aguantan todo esto de la cuarentena y tanto problema con la pandemia. Hay gente que ya no aguanta. Y los recursos humanos ya se agotaron. Pero muchos de ellos no saben que existe algo mejor. Muchos de ellos no saben que existe un mensaje que puede transformar su vida. Entonces ellos necesitan escuchar eso. ¿Quién lo va a llevar? Nosotros, tú y yo. Ellos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Debemos de proclamar el evangelio para que otros, creyendo, también lo proclamen. Lo que decía hace un momento. Para que otros, creyendo, también lo proclamen. Mira, las cosas en las redes sociales vuelan. Y a veces cosas que no tienen mayor significado, pero cualquier gente lo comparte aquí y al final, en cuestión de días, esas cosas que pone la gente en las redes sociales tienen miles de personas que lo han visto. Imagínate si nosotros tuviésemos esa iniciativa con la forma de proclamar el evangelio. La pregunta sigue, y te la vuelvo a hacer. ¿Qué estás haciendo tú para compartir el mensaje del evangelio a otros? El mensaje de salvación a otros. Si no tienes nada, hermano, en mente o no estás haciendo nada, hoy en la noche, arrodíllate, pídele perdón a Dios y dile que te ayude y que te muestre qué es lo que puedes tú hacer para empezar a partir de ahora a compartir el evangelio. Puede ser a través de un tratado, puede ser, si tienes cuenta Facebook, poner un versículo,
todos los días o 2 veces por semana. De alguna forma, tienes que encontrar una forma de cómo compartir el Evangelio con otros. Ahora, ¿qué papel juegas tú en la proclamación del Evangelio? Tú dirás, pero ¿qué es ese trabajo del pastor? ¿O es trabajo de los ancianos? ¿O trabajo de los maestros de escuela dominical? La pregunta te la hago, ¿qué papel juegas tú en la proclamación del Evangelio? Pues el mismo papel del pastor, el mismo papel del maestro de escuela dominical, el mismo papel de los ancianos. Porque a todos se nos ha dado el mandato. Todos somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Todos, desde el momento que nosotros somos parte de la familia de Dios, todos tenemos la responsabilidad de cumplir con ese mandato de Dios. Entonces, el papel que yo juego es un papel de colaborador, un papel de mensajero. Ese es mi rol. Ese es el papel que debo desempeñar. Papel de mensajero, papel de mensajero, pues, de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no le conocen. Y no hay excusa, porque el mandato ha sido dado para todos. Y cada uno tenemos que estar en nuestra parte. Ese es el papel que jugamos nosotros, el papel de mensajeros. Para ir concluyendo, primero, predícate a ti mismo el mensaje del Evangelio. ¿Quieres tú practicar? Predícate a ti mismo. Ponte enfrente de un espejo y predícate a ti mismo. A ver cómo te sale. Esa es la forma de practicar. Entonces ya después cuando tú lo hagas ya con otra persona, lo vas a hacer un poco más, con más soltura, con más seguridad. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tienes que saber de que lo estás compartiendo el mensaje con todos sus componentes, los componentes que mencionamos al inicio. Tienes que haber predicado a incrédulos, tienes que acentuar que Jesús es el Señor y tienes que acentuar de que Jesucristo resucitó. Entonces, tomando esos elementos, predícate a ti mismo. Y eso te va a ayudar a darte seguridad. Segundo, ora por los que te rodean. Todos tenemos personas a nuestro alrededor. Todos tenemos personas con las cuales nos relacionamos de una u otra forma que no conocen a Dios. Pero a veces hablamos de cualquier otra cosa. Bueno, no a veces. Siempre hablamos de cualquier otra cosa menos de las cosas de Dios. Porque decimos, bueno, Él me respeta, yo lo respeto, pues entonces para no entrar en fricción, mejor no le comparto. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele a Dios que te dé la forma, la sabiduría para saber de qué forma con estas personas tú puedes compartir el mensaje del Evangelio. Sí, a veces es complicado, pero para eso tenemos la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Tenemos que compartir con las personas. Empecemos orando por las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen de Dios. Empecemos orando por ellas, para que Dios prepare su mente y corazón. Y cuando se presente la ocasión, no la desperdicies. Presenta el mensaje del Evangelio. Y finalmente, no calles. Un mensajero fiel no va a desperdiciar ninguna oportunidad y tienes que aprovechar cada oportunidad que Dios te ponga para ser catalogado como un mensajero fiel. No calles. Sé un mensajero fiel donde quiera que vayas. Debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios pone en nuestras manos para poder proclamar el Evangelio. Sí, pero eso es complicado, me diría alguno. No, no es complicado. Es cuestión de que estemos conscientes de que somos hijos de Dios, de que somos responsables en llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Y yo te garantizo de que sin darte cuenta vas a estar aprovechando cada oportunidad que Dios te ponga en tu camino, la vas a estar aprovechando. ¿Por qué? Porque tú estás comprometido con el Señor y has decidido obedecer su mandato. Por otro lado, si tú estás convencido de que lo que tienes es eso, lo verdadero, lo único que puede transformar las vidas, tú no vas a dudar en transmitirlo. Si tú eres, mi hermano, un ejemplo vivo, una demostración viva de que sí, el Evangelio transforma, pues a compartir tu testimonio. Mira, yo era así en el pasado, mira, ahora soy una nueva criatura, Dios me transformó. Ese es un mensaje poderoso.
Y la gente dice, wow, si Dios pudo cambiar a esta persona, Dios puede cambiarme a mí. ¿Te das cuenta? Entonces, es cuestión de estar, como decimos, perdóneme, estar en la jugada y estar listos, estar pendientes, estar alerta. Y sin darte cuenta vas a estar, hermano, aprovechando cada ocasión, cada oportunidad que Dios te presenta para poder predicar el Evangelio. Y es ahí donde la vida cristiana se vuelve interesante y se vuelve emocionante. Porque cada día es un día nuevo que Dios te da. Cada día tú sabes de que Dios va a poner en tu camino personas con las cuales tú vas a poder compartir. Y tú vas a amanecer cada mañana deseando arrancar el día con las actividades. Y en la noche vas a estar rebosando de alegría, dándole la gloria y la alabanza a Dios por las oportunidades que Dios te permitió aprovechar. ¿Te das cuenta? Es así como funciona. Es así como quiere que Dios, es así como Dios quiere que funcionemos, que trabajemos para su obra. La obra del Señor no va a avanzar si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer. Y tenemos el poder del Espíritu de Dios con nosotros. Mira, Pedro recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dio su sermón, un sermón que confrontó, que convenció por la obra del Espíritu Santo, y 3,000 se convirtieron en el mismo día. ¡Wow! Es eso lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, para terminar, ¿qué gozo da el saber de que Dios nos hace partícipes en esta maravillosa labor de compartir el Evangelio? Dios nos ha salvado a nosotros para honra y gloria de su nombre primeramente, pero también para que podamos hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros para poder extender el reino, dice la palabra, para que otros también tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos y puedan cambiar sus vidas, porque la palabra es la única que transforma vidas. Todo lo demás son puras terapias. Lo que transforma y convierte a los individuos en nuevas criaturas es la palabra por medio del Espíritu Santo. Así de que, mi hermano, los dejo con ese reto. El Señor quiere que compartamos el Evangelio, pero asegúrate que ese Evangelio es claro. Que sea el Evangelio que Cristo quiere que prediquemos, a tiempo y fuera de tiempo. Sin mucha palabrería, porque no queremos confundir a la gente. Queremos que la gente entienda exactamente lo que Dios quiere que entiendan y que puedan venir al conocimiento del Señor. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Un gusto, como siempre, el poder compartir con ustedes. Ya estamos yendo a la iglesia, así de que, hermanos que todavía no he visto, espero verlos en los próximos domingos. Obviamente con la distancia y guardando las restricciones y todo. Pero ahí estamos ya en la casa del Señor, estudiando la palabra, nutriéndonos con ella. Yo sé que nos hemos estado nutriendo en todo este tiempo que no hemos estado en la iglesia, porque es así tiene que ser. Pero ya estamos reuniéndonos, hermanos. Cuando pueden venir, pues ven ya. Ahí estamos ya reunidos, todos los domingos de 11 a 12. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos y deseando que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y que la palabra que se ha estudiado en este día pueda hacer el trabajo para el cual Dios le envió. Acuérdate, hermano, el libro de Romanos, el capítulo 10, versículos del 8 hasta el 17, es lo que corresponde para la lección de este día. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la obra que nos has encomendado de predicar tu evangelio, la buena nueva de salvación. Te pido, Padre, de que tú nos ayudes cada día para que podamos aprovechar cada oportunidad que tú nos das de poder compartir con otros el mensaje que tú nos has dejado, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a ser claros en el compartimiento de este mensaje, y que, Padre, que este mensaje esté basado en el hecho de que tú eres Señor y que tú resucitaste, porque eso es lo que le da poder a este mensaje que tú nos has enviado a predicar. Estamos predicando a un Dios vivo que permanece para siempre, a un Dios todopoderoso. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te ruego que tú bendigas a cada hermano, Señor, que tú les guardes, que les cubras con tu sangre, y que, Padre, que esta palabra pueda ser el trabajo para el cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y estaremos aquí en la próxima ocasión estudiando la palabra. Mientras tanto, que el Señor les guarde y que el Señor les prospere siempre en todo. Amén.